Bienvenida a este espacio. Si estás aquí, no es casualidad. Dios siempre sabe cómo guiarnos a los lugares que necesitamos. Gracias por estar. A veces vemos a una persona sonreír y pensamos que conocemos su historia. Pero hay capítulos que nadie ve, batallas que se libran en silencio y heridas que se esconden detrás de una sonrisa. La historia de hoy es una de esas historias. Un recorrido por momentos que marcaron una vida, por preguntas sin respuesta, por luchas internas y por un proceso que transformó el dolor en algo más grande. No importa cuál sea tu historia, creo que todos hemos tenido momentos donde nos hemos preguntado quiénes somos, cuánto valemos o si alguien realmente nos ve. Hoy quiero invitarte a escuchar con el corazón abierto, porque quizás en alguna parte de esta historia encuentres un pedacito de la tuya. Comencemos. Hola, me llamo Ana y tengo 32 años. Durante muchos años llevé mi historia en silencio. Sonreía por fuera mientras por dentro luchaba con heridas profundas, abandono, ansiedad y una constante sensación de no ser suficiente. Aprendí desde muy pequeña lo que se siente ser rechazada, sentirse sin raíces y tratar desesperadamente de ganarse el amor de personas que, en realidad, deberían haberlo dado de manera incondicional. Durante muchos años creí que había algo malo en mí. Pensaba que no era suficiente, que necesitaba esforzarme más, ser mejor y hacer más para ser elegida y amada. Caminaba por la vida con un corazón lleno de heridas mientras intentaba sobrevivir día tras día. Pero hoy conozco la verdad. Dios nunca me creó para vivir sintiéndome indigna de amor. Y lo mismo ocurre contigo que estás escuchando esto. Esta no solamente es una historia de dolor, es una historia de cómo Dios puede sostener a una persona a través de la oscuridad sin soltarla, de cómo Él puede levantar a alguien que otros intentaron destruir, de cómo el amor de Dios todavía puede alcanzar un corazón que ha sido herido una y otra vez. Comparto mi historia para la mujer que se queda despierta por las noches llorando en silencio, para la mujer que se siente rechazada, rota o insuficiente, para la mujer que ha sido herida por las personas que deberían haberla amado correctamente. Quiero que sepas algo. No necesitas mendigar para ser amada por Dios. No necesitas ser perfecta para tener valor. Y el rechazo de las personas nunca cambiarán el valor que Dios ya puso dentro de ti. Porque aun cuando las personas me dejaron, me traicionaron o me hicieron sentir pequeña, Dios nunca lo hizo. Él vio a la pequeña niña que nadie más veía realmente. Él vio cada lágrima, cada pesadilla y cada vez que mi corazón se rompió. Y a pesar de todo lo que he vivido, todavía sigo aquí. No porque siempre fui fuerte, sino porque Dios me sostuvo cuando yo ya no podía más. Mi historia comienza el 27 de septiembre del año 2001. Lo recuerdo con muchísima claridad hasta el día de hoy. Hacía frío afuera. El otoño ya había comenzado y el invierno se acercaba. Para mí, siendo una niña, todo se sintió extraño. Desde el momento en que aterrizamos en Suecia. Mi papá, mi hermana y uno de mis hermanos ya había estado en Suecia durante aproximadamente 6 meses antes de que yo llegara junto a mi mamá y a mis hermanos mayores.
Lo que hace que recuerde este viaje tan claramente es que en realidad yo no sabía que nos íbamos a mudar. Mi mamá me había dicho que solo íbamos a visitar un país, como unas vacaciones, y luego regresaríamos a casa. Me dijo que empacara solamente las cosas que quisiera llevar conmigo. Y eso fue exactamente lo que hice, sin entender que, en realidad, estaba dejando toda mi vida atrás. Recuerdo algo muy especial de aquel vuelo. Nos sentamos junto a un equipo de baloncesto que en realidad iba hacia otro país, pero tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Suecia. Yo no hablaba ni inglés ni sueco en ese momento, y ellos tampoco hablaban mi idioma, pero aún así intentamos comunicarnos mediante señas, sonrisas y lenguaje corporal. A pesar de no entender nuestras palabras, me hicieron sentir segura. Recuerdo que me dejaron probar sus dulces. Recuerdo que me senté sobre la pierna de algunos de ellos. Incluso me dejaron tener su balón de baloncesto. Para mí, siendo una niña pequeña, aquello era algo enorme. También recuerdo lo increíblemente altos que eran, casi gigante a mis ojos. Creo que nunca había visto personas tan altas. Fueron muy amables conmigo e hicieron que aquel largo viaje se sintiera menos aterrador. Hoy entiendo que probablemente me hablaban inglés, pero en aquel momento yo no entendía absolutamente nada. Y aún así logramos comunicarnos. Es uno de esos recuerdos que se quedan contigo para siempre. Cuando llegamos a Suecia, poco a poco empecé a entender que aquello no era solamente un viaje. El verdadero impacto llegó cuando mi mamá me explicó que Suecia sería nuestro nuevo hogar, que aquí era donde viviríamos y creceríamos. Yo acababa de cumplir 7 años y realmente no entendía lo que eso significaba. Para mí, hogar era otra cosa. Hogar era el lugar que había dejado atrás. Y creo que nunca logré comprender completamente que quizás nunca volveríamos. Al principio, no se sentía como si hubiera dejado mi país, porque yo seguía convencida de que regresaríamos. Pero mientras fui creciendo, la realidad comenzó a alcanzarme. Y con ella llegó una sensación que me acompañaría durante muchos años, la sensación de no pertenecer completamente a ningún lado. No me sentía totalmente en casa en Suecia, pero tampoco pertenecía ya al lugar del que venía. Era como vivir entre dos mundos, y el idioma hizo todo mucho más difícil. Intentaba hablar con las personas, pero nadie me entendía. No podía expresar lo que sentía, no podía explicar quién era, no podía compartir mis pensamientos. Y para una niña, eso puede convertirse en una soledad inmensa. Creo que fue allí donde comenzó a crecer dentro de mí la sensación de estar sin raíces, la sensación de estar perdida, de no saber realmente dónde pertenecía. Y mientras más crecía, más fuerte se hacía esa sensación. Porque muchas personas veían solamente a una niña que necesitaba aprender un nuevo idioma y adaptarse. Pero dentro de mí estaba ocurriendo muchísimo más que eso. Y pronto llegaría una de las etapas más difíciles de toda mi infancia. Lo más difícil de aquellos primeros años llegó cuando recibimos nuestra primera negativa de migración. Recuerdo esa etapa con una claridad que todavía hoy me estremece. En ese tiempo vivíamos con una familia sueca mientras esperábamos la respuesta de las autoridades. Todos vivíamos con la esperanza de que nos permitieran quedarnos, después de todo lo que habíamos vivido,
Queríamos creer que por fin algo bueno iba a pasar, pero la respuesta fue un no. Recuerdo que aquella noche mi mamá nos dijo que fuéramos a dormir, como siempre. No había nada extraño en eso, o al menos eso pensé. Pero cuando desperté en la mañana siguiente, algo se sentía diferente. Mi mamá y mi papá no estaban. Normalmente se levantaban temprano, así que al principio no pensé demasiado en ello. Pero había una sensación extraña dentro de mí, una inquietud que todavía puedo recordar cuando pienso en aquella mañana. Corrí en las escaleras. Eso normalmente no lo hacía, pero aquella vez sabía que algo no estaba bien. Busqué por toda la casa. Llamé, esperé, pero no estaban. Finalmente me acerqué a la mujer sueca con la que vivíamos y traté de preguntarle dónde estaban mis padres. Todavía estaba aprendiendo sueco, así que incluso encontrar las palabras era difícil. Pero ella entendió, y entonces me dio una respuesta que cambió mi vida. Me explicó que mis padres no volverían por mucho tiempo, que habíamos recibido una negativa y ellos tenían que esconderse hasta que todo se resolviera. Yo tenía apenas 7 años, bueno, casi 8. Y fue allí donde comenzó la etapa más difícil de toda mi vida, porque ningún niño debería cargar con ese tipo de miedo. Ningún niño debería despertar una mañana y descubrir que sus padres han desaparecido. Ningún niño debería vivir preguntándose si volverá a ver a las personas que ama. Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. Y a partir de ese momento, mi vida se convirtió en una constante sensación de incertidumbre. Parecía que cada vez que comenzaba a sentir un poco de estabilidad, llegaba otro golpe. Era como si el suelo desapareciera debajo de mis pies una y otra vez. Cuando mis padres tuvieron que esconderse para que pudiéramos quedarnos en Suecia, nuestra familia se rompió en pedazos. Mis 2 hermanos mayores tuvieron que mudarse a una escuela bíblica al otro lado del país. Mi otro hermano tuvo que vivir con una familia diferente. Mi hermana y yo nos quedamos con la familia sueca. De repente ya no estábamos juntos. Ya no podía ver a mis hermanos todos los días. No podía abrazarlos cuando los extrañaba. No podía simplemente sentarme con ellos y sentir que todo estaba bien. Mi mundo se había dividido. Y la única persona que permaneció a mi lado fue mi hermana. Ella se convirtió en mi refugio, mi lugar seguro, mi ancla, y todavía lo sigue siendo. Pasamos por tantas cosas juntas que creo que es imposible explicar completamente el vínculo que se formó entre nosotras. Cuando todo lo demás se derrumbaba, todavía nos teníamos la una a la otra. Y eso hizo toda la diferencia. La familia sueca que nos acogió fue maravillosa. Hizo muchísimo por nosotras. Nunca podré agradecerles lo suficiente. Pero aún así, el miedo seguía viviendo dentro de mí. Era una ansiedad constante, una sensación permanente de que algo malo estaba por ocurrir. Nunca lograba relajarme completamente. Nunca lograba sentirme segura. Era golpe tras golpe tras golpe. Y antes de que pudiera recuperarme de uno, llegaba el siguiente. Vivía aterrorizada de que migración encontrara a mis padres. Vivía con miedo de que encontraran a mis hermanos. Vivía con miedo de que los enviara de regreso. Y sobre todo, vivía con el miedo de no volverlo a verlo jamás.
Pero también existía otro miedo, el miedo de que mi hermana y yo fuéramos enviadas de regreso solas, el miedo de ser separadas de nuestra familia para siempre. Como niña, vivía constantemente con la sensación de que alguien iba a quitarme a las personas que más amaba. Con el tiempo, todo ese miedo comenzó a acumularse dentro de mí y llegó un punto en que algo simplemente se apagó. Casi dejé de hablar. Durante 2 años hablé muy poco. No recuerdo exactamente cuánto tiempo fue, pero sí recuerdo el silencio. Recuerdo sentir que algo dentro de mí había dejado de funcionar. Muchos pensaban que era porque todavía estaba aprendiendo sueco, pero no era solamente eso. Era algo mucho más profundo. Era como si mi alma hubiera decidido esconderse, como si las palabras ya no pudieran expresar todo lo que estaba sintiendo. Y entonces comenzaron las pesadillas, una y otra vez, noche tras noche. Soñaba con sombras negras, sombras que lastimaban a mi familia, sombras que se llevaban a las personas que amaba, sombras que destruían todo lo que era importante para mí. Con el tiempo, aquellas sombras se convirtieron en el símbolo de todos mis miedos. Representaban la ansiedad, la incertidumbre, el abandono, la pérdida. Era como perder a mi familia una y otra vez mientras dormía. Me despertaba aterrorizada, con el corazón acelerado, con el cuerpo lleno de miedo. Y como no podía expresar todo aquello con palabras, encontré otra forma de hacerlo. Comencé a dibujar. Dibujaba las sombras, dibujaba el miedo, dibujaba la oscuridad que llevaba dentro. Era mi manera de sacar todo aquello que no sabía cómo explicar. La familia sueca comenzó a notar que algo no estaba bien. Vieron mi tristeza, mi silencio. Vieron el peso que llevaba dentro. Y la mujer de la familia tomó una decisión que probablemente me salvó. Me llevó con una psicóloga infantil. Todavía recuerdo una conversación que tuve allí. Una conversación que hoy me rompe el corazón, porque recuerdo haber dicho que ya no quería vivir. Y cuando pienso en eso hoy, duele profundamente, porque yo tenía solamente 8 o 9 años. Era una niña que estaba cansada de vivir, una niña que sentía que había perdido todo, una niña que cargaba una ansiedad que nunca debería haber tenido que cargar. Ningún niño debería sentirse así. Ningún niño debería creer que la vida es demasiado pesada para seguir adelante. Pero yo sí lo sentía. Y aún así, de alguna manera seguía avanzando. Porque incluso en medio de toda aquella oscuridad, Dios todavía estaba sosteniéndome, aunque yo aún no podía verlo. Y aunque todavía faltaban muchos años para entenderlo. Después de muchos años de incertidumbre, miedo y separación, finalmente llegó la noticia que habíamos estado esperando durante tanto tiempo. Nos permitieron quedarnos en Suecia. Todavía puedo sentir el alivio que recorrió mi cuerpo cuando recibimos aquella noticia. Para mí, siendo todavía una niña, fue la noticia más hermosa que había recibido en toda mi vida. Después de todo lo que habíamos pasado, pensé que por fin la vida iba a comenzar de verdad. Pensé que ahora podríamos ser una familia normal. Pensé que ahora podría vivir lo que veía en otros niños. Seguridad, estabilidad, amor, cercanía, una familia unida. Por primera vez en muchísimo tiempo sentí felicidad genuina.
No una felicidad momentánea, no una felicidad mezclada con miedo, sino una felicidad real. Me sentía segura. Nos mudamos a una casa y por fin estábamos juntos otra vez. Mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano y yo. Mis otros hermanos ya habían comenzado a construir sus propias vidas. Habían crecido y tenían novias y estaban comenzando una nueva etapa. Pero aún así, por primera vez en muchos años, sentí que la vida comenzaba a acomodarse. Sentí que quizás todo el dolor había valido la pena. Sentí que quizás los años de separación finalmente había terminado. Pensé que ahora podría recuperar todo aquello que había perdido. Y ahora podría volver a tener una familia. Pero justo cuando comencé a sentir estabilidad, llegó otro golpe. Uno de los más grandes de mi vida. Mi papá anunció que quería divorciarse. Todavía recuerdo ese momento y recuerdo algo muy importante. Yo no entendía realmente lo que significaba un divorcio. No existía dentro de mi mundo. No había crecido rodeada de separaciones. No sabía lo que implicaba. Claro, había vivido con otras familias donde había mamá, papá e hijos. Pero eso era diferente, porque esta era mi familia. La familia por la que había esperado durante años. La familia que por fin había recuperado. La familia con la que había soñado volver a vivir. Y de repente todo volvía a romperse. Pero lo que más se quedó grabado en mi corazón no fue solamente el divorcio, fue algo que mi papá dijo. Algo que todavía recuerdo escuchar en mi memoria. Recuerdo que le dijo a mi mamá que no la estaba dejando por culpa de ella, que la estaba dejando por culpa nuestra, por culpa de los hijos. Y todavía recuerdo cómo nos señaló, a mí, a mis hermanos, a nosotros, y yo no entendía nada. Y recuerdo pensar, ¿qué hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Ya habíamos perdido tantos años juntos, ya habíamos vivido separados, ya habíamos cargado miedo, habíamos soportado incertidumbre, habíamos sufrido demasiado. Y cuando finalmente pudimos volver a estar juntos, lo único que queríamos era recuperar el amor y la seguridad que habíamos perdido. No éramos niños perfectos. Claro que no. Ningún niño lo es. Pero tampoco éramos malos niños. Éramos niños heridos. Niños que habían pasado por mucho más de lo que cualquier niño debería haber pasado. Mi mamá intentó explicarnos muchas veces. Nos decía una y otra vez. Ustedes no hicieron nada malo. Pero algo dentro de mí ya había comenzado a creer otra cosa. Comencé a pensar que quizás sí era nuestra culpa, que quizás nosotros éramos el problema, que quizás había algo malo en nosotros, y esa culpa empezó a crecer dentro de mí, como una semilla silenciosa, una semilla que con los años se convertiría en una de las heridas más profundas de mi vida. Fue también durante esa conversación cuando comprendí realmente lo que significaba el divorcio. Mi papá dijo que podríamos elegir con quién queríamos vivir, con él o con mi mamá. Y para mí aquello no tenía sentido, porque si nos estaba dejando porque nosotros éramos el problema, ¿por qué iba a querer que los eligiéramos? Aquello creó un conflicto enorme dentro de mí. Un conflicto que una niña no estaba preparada para entender. Finalmente elegí vivir con mi mamá, en parte porque ella siempre ha sido mi lugar seguro, mi refugio, mi persona, pero también porque dolía demasiado escuchar de tu propio padre que eres parte de la razón por que la familia se está destruyendo. Dolía demasiado sentir que ya no eras bienvenida. Dolía demasiado sentir que no eras suficiente. Y de este momento, la culpa comenzó a crecer aún más. Pasaba horas pensando, preguntándome
qué habíamos hecho mal, intentando entender qué podía llevar a un padre a decir algo así sobre sus propios hijos, buscando respuestas que nunca encontraba. Y aunque hoy, siendo adulta, entiendo que los hijos nunca deberían cargar con la responsabilidad de las decisiones de los adultos. Todavía hay momentos en los que esas preguntas regresan, momentos en los que una parte de mí sigue preguntándose, ¿realmente éramos tan malos? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿De verdad fue nuestra culpa? Porque las palabras tienen poder, y cuando esas palabras vienen de alguien a quien amas, admiras y necesitas, pueden quedarse dentro de ti durante años, a veces durante toda una vida. Pero la historia no terminó ahí, porque después del divorcio vendría una nueva etapa, una etapa que profundizaría todavía más mis heridas, una etapa en la que pasaría años intentando conseguir algo que todo niño debería recibir libremente: el amor y la aprobación de su propio padre. Y sin darme cuenta, comenzaría a mendigar amor de la persona que más deseaba que me amara. Como conté antes, después del divorcio elegí vivir con mi mamá, mientras que mi hermana decidió quedarse con mi papá. Mi hermano mayor y yo nos mudamos con mi mamá a la ciudad, y de repente perdí otra parte importante de mi vida. Ya no veía a mi hermana todos los días, ya no estaba siempre a mi lado, y eso dolía profundamente, porque después de todo lo que habíamos vivido juntos, ella se había convertido en mi lugar seguro, la persona que entendía cosas que nadie más entendía, la persona que había vivido exactamente los mismos miedos, la misma incertidumbre, las mismas noches difíciles, las mismas heridas. Algunos años después recibimos otra noticia. Mi papá había conocido a una mujer de otro país, y ella se mudaría a Suecia junto con sus hijos. Y recuerdo la primera vez que vi cómo los recibió, y algo dentro de mí se rompió, porque era el mismo hombre que nos había dicho que nosotros éramos el problema, el mismo hombre que nos había hecho sentir culpables por el divorcio, el mismo hombre que nos llamaba desagradecidos, el mismo hombre que tantas veces nos hizo sentir insuficientes. Pero ahora veía cómo abría su casa y su corazón para los hijos de otra persona. Y yo no entendía nada. Los llevaba de compras, le compraba ropa de marca, zapatos nuevos, regalos. Los mostraba con orgullo. Hablaba de ellos constantemente. Y yo me preguntaba una y otra vez, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nunca fuimos suficientes? ¿Por qué mientras ellos recibían elogios, nosotros crecimos rodeados de críticas, palabras duras, comparaciones y una sensación constante de no estar a la altura? Recuerdo tantos desayunos donde las lágrimas corrían por el rostro de mi mamá o por el nuestro. Bastaba un comentario suyo para que todo el día se volviera pesado. Las críticas se convirtieron en parte de nuestra rutina, la culpa también. Y aún así yo seguía amando a mi familia. Sé que hoy puede sonar extraño, pero para mí era normal. Llorar durante el desayuno mientras seguíamos comiendo. Sentir tristezas mientras intentábamos aparentar normalidad, porque después de tantos años de separación, miedo y pérdida, la familia seguía significando todo para mí, y me aferraba a ella con todas mis fuerzas. Pero las comparaciones comenzaron a abrir una herida cada vez más profunda. Después del divorcio, mis hermanos fueron alejándose poco a poco de mi papá. Mi hermana también terminó tomando distancia. Pero yo me quedé. Yo seguí llamándolo. Seguí intentando, seguí esperando, seguí creyendo que si hacía las cosas bien, algún día recibiría el amor que tanto necesitaba. Si pasaban 2 días sin llamarlo, me hacía sentir que era una mala hija.
y poco a poco comencé a cargar una responsabilidad que nunca me correspondió. Sentía que debía mantenerlo feliz, debía llamarlo, debía demostrarle que me importaba, debía ganarme un lugar en su vida. Y fue allí donde comenzó una de las batallas más silenciosas de mi corazón, la búsqueda de su aprobación. Comencé a compararme constantemente con la hija menor de su nueva esposa. Ella era algunos años menor que yo, y mi papá hablaba de ella todo el tiempo. Mostraba sus tareas escolares, sus logros, sus éxitos, y delante de mí decía: mira lo que hizo, mira qué inteligente que es, mira qué bien lo hace, una y otra vez, una y otra vez. Pero nunca decía esas cosas sobre mí, nunca. Y poco a poco comencé a sentir algo que me avergonzaba: tristeza, dolor y también celos. No porque odiara a aquella niña, jamás, sino porque yo deseaba desesperadamente sentirme valiosa a los ojos de mi padre. Recuerdo que un día finalmente reuní el valor para preguntarle algo que llevaba años guardando. Le dije: ¿por qué amas más a los hijos de ella que a tus propios hijos? Y nunca olvidaré su respuesta. Me dijo que ellos eran mejores, que no eran tan desagradecidos, y esas palabras me atravesaron el corazón, porque nosotros no éramos desagradecidos, éramos niños heridos, niños que habían vivido de separación, miedo, trauma, inseguridad, niños que solamente querían ser amados. Y aún así seguí intentándolo, seguí llamando, seguí buscando su aprobación, seguí intentando convertirme en alguien digno de amor. Veía cómo publicaba fotos en redes sociales, mi hermosa familia, mis hermosos hijos, más adelante mis hermosos nietos, y cada publicación dolía, porque no podía entender cómo alguien podía mostrar más orgullo por hijos ajenos que por sus propios hijos. Y no eran solamente palabras, también eran acciones. Recuerdo una ocasión en que regresó de visitar familiares en otro país. Había comprado ropa nueva y regalos costosos para los hijos de su esposa. Pero cuando llegó el momento de entregarnos algo a nosotros y a sus nietos, la diferencia era evidente. Ropa usada, ropa desgastada, cosas de segunda mano, y recuerdo las miradas de mis hermanos. Nadie dijo nada, pero todos lo vimos, todos lo sentimos, y fue entonces cuando comprendí algo doloroso. Gran parte de mi vida había girado alrededor de intentar ser elegida por mi propio padre, intentar de ser suficiente para alguien que ya había decidido que nunca lo sería. Y esa búsqueda comenzó a destruir la manera en que me veía a mí misma. Porque si tu propio padre no te elige, empiezas a preguntarte si alguien más lo hará. Y sin darme cuenta, esa herida empezó a afectar todas las áreas de mi vida, incluso el amor, incluso mi futuro matrimonio. Porque mientras intentaba desesperadamente conseguir el amor de mi padre, también estaba aprendiendo a tener miedo de perder el amor de cualquier persona que se acercara a mí. Y ese miedo me acompañaría cuando conociera el hombre que terminaría convirtiéndose en mi esposo. Y aunque él me amó de una manera completamente diferente, yo todavía llevaba dentro las heridas de una niña que seguía preguntándose: ¿por qué no fui suficiente? Conocí a mi esposo cuando estaba comenzando octavo grado. Yo tenía 16 años y él acababa de cumplir 15. No era como los demás chicos, y para ser sincera fui yo quien comenzó a interesarse por él primero. Al principio él no parecía muy interesado en mí, pero después del verano, cuando supo que me gustaba, decidió darme una oportunidad. En aquel tiempo él fumaba, usaba snus
y a veces bebía alcohol. Y recuerdo haberle dicho algo muy claro: nunca podría estar con un hombre que fume o beba. Aquellas palabras venían de algo mucho más profundo de lo que yo entendía en ese momento. Venían de mi infancia, de mi papá. Mi papá fumaba mucho y bebía cerveza constantemente. Y para mí esas cosas estaban asociadas al dolor, a los conflictos, a la inseguridad, a las discusiones y a las lágrimas. Por eso me impactó tanto lo que hizo mi esposo, porque dejó todo eso, dejó de fumar, dejó de usar snus y dejó de beber, simplemente porque sabía lo importante que era para mí. Y todavía hoy me conmueve pensar en ello. Los primeros años de nuestra relación fueron realmente hermosos. Él me amaba de una manera que nunca antes había experimentado. Era real, era paciente, era constante, estaba presente, me hacía sentir importante. Pero había un problema: yo no sabía cómo recibir ese amor. Y mientras escuchaba esta historia, no podía dejar de pensar en algo. A veces las heridas más profundas no son las que deja una persona extraña, son las que dejan aquellas personas de las que más necesitábamos amor. Son esas heridas silenciosas que se van formando poco a poco, hasta que terminamos creyendo cosas de nosotros mismos que nunca fueron verdad. En esta primera parte hemos caminado junto a una niña que tuvo que enfrentar cambios, pérdidas, separaciones, miedos y preguntas demasiado grandes para su corta edad. Una niña que aprendió a vivir con la sensación de no ser suficiente, de tener que esforzarse para ser vista, para ser elegida y para ser amada. Y quizás mientras escuchabas esta historia, algunas partes tocaron tu propio corazón. Tal vez también has cargado preguntas que nadie respondió. Tal vez también has sentido el peso del rechazo, la soledad o la necesidad de demostrar constantemente tu valor. Pero quiero recordarte algo: las heridas de tu pasado no tienen la última palabra sobre tu vida. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de esta historia. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias por abrir tu corazón y caminar con nosotros a través de este testimonio tan personal y tan valiente. Y si hoy necesitas recordar una verdad, que sea esta: tu valor no depende de quién te eligió o de quién te rechazó. Tu valor no cambia por las heridas que has vivido. Tu valor pertenece porque Dios fue quien te creó y conoce cada parte de tu corazón. Gracias por escuchar con el corazón. Bendiciones.